Hola, ¿cómo están? Los saludo desde la Plaza de Artesanías de la Ciudadela. En la Ciudad de México hay una gran variedad de talleres en donde se puede hacer cerámica, joyería, vitrales y muchas cosas más. Hoy en De Todo los invito a conocer algunos de estos talleres. Se van a sorprender de las maravillas que ahí se hacen. Comenzamos. La cerámica es inherente al ser humano y por lo cual pues lleva tantos años con nosotros, ¿no? Las características básicamente tendrían que ser que sea moldeable, que conserve su forma y además que pueda quemarse. Y después de eso hacerse un objeto duradero. Va a depender de las características que nosotros necesitemos de nuestro producto cerámico, cómo nosotros vamos a diseñarlo. Dependiendo del tipo de uso va a ser las características que nosotros le vayamos a dar a ese artículo. Particularmente aquí en la Escuela de Artesanías tiene esa característica. Nosotros generamos desde lo que son nuestros cuerpos cerámicos hasta nuestros acabados. Nosotros no compramos ningún producto hecho. O sea, todo se genera desde aquí. De hecho, aquí en la escuela se genera mucho lo que es la parte de la investigación, ¿sí? La investigación en cuanto a lo que son pastas y en lo que son vidriados o algún otro tipo de decoración. Como podemos observar en la parte de atrás, estamos viendo lo que es la parte de lo que es la investigación. En esta parte están desarrollando lo que serían colores y acabados. En este caso sería un vidriado y están desarrollando ciertas propiedades. Se generan toda esa cantidad de pruebas porque de ahí van a salir probablemente 2 o 3 o 5 piezas que serían útiles para nosotros. Una de las herramientas más importantes sería el torno alfarero. En este caso, por ejemplo, lo que están haciendo el trabajo de los muchachos. La mayoría de las piezas o de la cuestión alfarera debe usarse generalmente lo que es el torno de rodal. Normalmente es de rodal. En este caso ya tenemos ahora los eléctricos. Se requiere de cierta habilidad que se va adquiriendo obviamente con la práctica, sobre todo para poder manejar desde lo que son consistencias de lo que es el barro, humedades, como para poder definir qué tipo de objeto es el que vamos a elaborar. Aquí en la escuela los chicos comienzan desde lo que es primer semestre y segundo semestre. Ellos comienzan con un torno de rodal. Lo que comienzan a hacer ellos es a desarrollar lo que sería la coordinación. Lo que se comienza a hacer es patear y después a manejar lo que son las manos, tanto la mano izquierda como la mano derecha. Esto requiere de bastante tiempo porque de pronto no estamos tan acostumbrados a coordinar nuestros movimientos de los pies junto con los de las manos, incluso con los de la vista. También existen algunos otros tipos de trabajos que se pueden generar, digamos que piezas utilitarias, pero a partir de lo que serían moldes. Nosotros ocupamos un sistema de lo que sería semi-industrial. Nosotros ocupamos lo que sería la moldería, pero nosotros ya a partir de ahí estaríamos ocupando el yeso cerámico. Para hacer una reproducción, por ejemplo, de una pieza, si nos piden, no sé, 200, 300, 500 piezas, nosotros nos tenemos que auxiliar ya con moldería. Generar todo en torno sería muy complicado. Desarrollar algún muy buen proyecto y tener la calma y la paciencia para generarla. En general, a la primera no sale. Hay que hacer y hacer. Bueno, va a depender del uso y la temperatura a la que se tiene que llevar a cabo esta quema. En este caso, ahorita se está cargando esta parte del horno, piezas crudas. Las piezas crudas necesitan una primer quema que nosotros le llamamos quema de sancocho, que estamos hablando entre los 850 a 950 grados, para que la pieza tenga cierta dureza, ya se pueda manipular, y además tenga cierta porosidad para que nos pueda detener lo que sería nuestro vidriado o el acabado que nosotros vayamos a darle a esa pieza. En este caso, una pieza sancochada sería una pieza como esta. Esta pieza ya no es tan frágil, ya tiene cierta dureza
pero además conserva una porosidad, y esa porosidad nos va a servir para que nuestro acabado que le vamos a aplicar se adhiera adecuadamente, para que posteriormente entre a una segunda quema, en la cual sí ya vamos a depender ahí de qué temperatura es a la que se va a quemar nuestro producto, para meter a una quema, digamos que final, o la quema de esmalte que nosotros le llamamos. Una pieza que ya está esmaltada, cruda, sería una pieza como esta. No la toco porque el vidriado queda como una especie de polvo. Entonces yo aquí estaría arruinando un poquito el acabado. Esta pieza ya está preparada para que entre a una quema de esmalte. Una vez que entra a esa quema de esmalte, bueno, ya tendría su acabado final. Decidí estudiar cerámica porque siempre he estado enfocada en las artes y pues en la cerámica puedes aplicar varias de las artes, ¿no? Dibujo, pintura, escultura. Entonces es como muy completa la cerámica. Pues mira, es un plato para botana, es un plato botanero y bueno, yo lo pensé, lo quise hacer un poco distinto a lo que hay, ¿no? Es un plato pues utilitario, pero pues lleva dibujo, lo que hablábamos, ¿no? Un poco de pintura y pues es utilitario. Bueno, una de las primeras técnicas con la que los chicos comienzan a trabajar sería la técnica de placas. Lo que se hace es generar placas de determinados tamaños, conservarlas completamente derechas para que éstas no se tuerzan y el objeto se vea pues chueco. Esto va a llevar bastante trabajo porque el trabajo de secado es muy importante para nosotros en la cerámica. Una vez que las placas tienen determinada consistencia, las placas se van cortando y después se van uniendo. Después hay que tener mucho cuidado en la parte del secado, en las partes de unión de estas mismas placas, para que no se vayan a torcer o se vayan a comenzar a rajar. Esto le ayuda a los chicos para comenzar a identificar en qué consistencias se deben de manejar este tipo de trabajo, que serían las placas. Como ya lo comenté, el secado es muy importante, no nada más en este tipo de técnica, en todas las técnicas. Entonces, lo que se va haciendo es que se enseñan diferentes técnicas como la de placas. Después comenzamos ya con la parte de las cuerdas. Las cuerdas, de lo que se trata es ir generando cuerda por cuerda, ir construyendo cilindros, pero digamos que el reto es que no se vaya a desplomar el cilindro, y la otra es conservar la forma cilíndrica. Posteriormente ya se comienza con el trabajo de torno. El trabajo de torno, como ya se vio, se comienza con el torno de rodal, precisamente para desarrollar lo que sería la coordinación de los chicos. De pronto no estamos muy acostumbrados a ocupar o la mano izquierda o la mano derecha, o incluso los pies o la vista. El trabajo de torno de rodal nos ayuda precisamente a eso, a comenzar a tratar de separar y tener una mucho mejor coordinación en cuanto a manos y pies. Todo este trabajo sirve también para que después lleguemos a la parte de las máscaras o del trabajo a mano. Una vez que nosotros ya tenemos esas diferentes técnicas aprendidas, ya podríamos comenzar a hacer un trabajo incluso hasta el escultórico, porque para nosotros generar una escultura o una máscara como las que están dentro de la muestra, ya lo que hacemos es combinar técnicas. Podríamos comenzar tal vez con una placa, y después le vamos a comenzar a agregar cuerdas, y después le podemos ir agregando, no sé, algún cilindro que se haya torneado. Entonces ya nosotros comenzamos a empatar todas las técnicas que nosotros ya hemos comenzado a aprender dentro de lo que es el taller.
Tenemos 6 semestres, salimos como técnicos artesanales y bueno, son técnicas de iniciación al primero y segundo semestre, técnicas un poquito más de producción en segundo y tercero, y en el cuarto, quinto y sexto semestre tenemos ya técnicas artísticas. Bueno, en primer año tenemos técnicas básicas que es relimar, escalar, soldar, pulir. En el segundo año tenemos cera perdida, tenemos repujado, tenemos metales casados. En tercero tenemos filigrana, granulado, tenemos también grabado a buril y bueno, montadura de cabujón, que son hechas con herramientas muy básicas. Todo es una habilidad manual que se va adquiriendo poco a poco durante los 6 semestres. Bueno, que sean creativos y que de alguna manera puedan generar su propio taller, ser su propio empresa. Lo que buscamos es que busquen la creatividad y que, bueno, de acuerdo a sus medios y a su formación, ellos busquen el mercado. La joyería es la rama, es decir, son las técnicas que se utilizan para hacer joyas, es en general. La orfebrería es el joyero que se dedica solamente al oro. Platería sería la rama de la joyería que se encarga de trabajar solamente con plata. ¿Y cuando se trabaja únicamente con piedras preciosas? Va encaminado a la joyería, es decir, la joyería abarca todo. Son muchas técnicas, por ejemplo, hay montadores que se dedican, o engaste, que se dedican solamente a fijar las piedras. En general, todo ornato que se lleve en el cuerpo es joyería. Puede ser papel, puede ser madera, puede ser muy extensa la joyería. Veremos la técnica de grabado a buril y repujado. La técnica de a buril, bueno, surge desde muchos años atrás. Hay ejemplos de los vikingos precisamente que adornaban piezas, amuletos con esta técnica. Y bueno, se trata de, con una barra de metal, en este caso sería el buril, se graba sobre metal. Tradicionalmente se ha hecho en la filigrana de Yucatán, se grababa mucho, se utilizaba mucho la técnica de buril, aunque solamente con ciertas texturas. Y aquí sí ya lo vemos un poquito más extenso. Se utilizan para decorar tanto piezas utilitarias como platos, cajas. Es muy extenso, sobre todo placas. El alumno ya de alguna manera retoma y puede aplicarlo en un collar, en un anillo, en infinidad de cosas. Yo no podía trabajar yo soy chilena, entonces no podía trabajar en lo que estudié en Chile y me enteré de esta escuela y me pareció bastante interesante poder hacer tus diseños. Entonces, la escuela tiene muchísimas técnicas. El grabado con buril es una que se está perdiendo y lo puedes aplicar a joyería y también a impresiones, estampado, otro tipo de cosas. Bueno, esta es una práctica antes de hacer el diseño final. Este es un diseño que no es propio, nada más era para practicar. Entonces, primero lo hacemos en cobre, o en general se usa mucho el cobre para el grabado buril. Personalmente quería ver cómo funcionaba el buril y qué tan difícil o qué diferencias habría entre hacerlo en cobre y hacerlo en plata. Ver si era más suave, era más difícil y el acabado también, ¿no? En este caso le vamos a hacer un dije, entonces tenemos todavía que calarlo para ponerle su asa y poder presentarlo. En los aretes que estábamos haciendo delante, también vamos a calar las partes que son oscuras, o se calaron, y ya puedes ponerle piedras o montarlas y sacarle brillo y poder lucirlas. Bueno, es una niña pájaro, es un retrato o una figura infantil, significa, o para mí, es la libertad que estamos buscando las mujeres, y pues yo lo estoy reflejando en una niña. Me encanta trabajar con mis manos y si puedo representar algo que me llame a mí mi atención, pues lo estoy plasmando aquí. Tenemos que escoger nuestro diseño.
tenemos que llevarlo y plasmarlo en papel. Lo presentamos así al profesor, él nos autoriza el dibujo y posteriormente vamos a hacer una maqueta, la cual la vamos a hacer en aluminio, usando herramienta adecuada para no maltratar nuestro aluminio, usando herramienta a base de madera con las terminaciones de las puntas. Nosotros también le damos el trabajo para no dañar nuestro aluminio. Ya posteriormente lo vamos a llevar al cobre. En el cobre podemos hacer dos procedimientos. Podemos sacarle una copia, voltearlo hacia al revés y con thinner lo vamos a humedecer y se va a calcar. Ahorita estoy haciéndolo directamente, el papel se pega y nosotros lo vamos a colocar y empezamos a usar nuestros cinceles. Los cinceles también el profesor nos hace hacerlos porque en el mercado no existe esa gama de puntas para trabajar el metal. Entonces, y también los diferentes calibres. Aquí están los cinceles, los manejamos como organetes y planetes. Los planetes tienen la superficie plana y los organetes tienen la superficie redondeada, pero de todos modos los planetes llevan un bisel para que a la hora que nosotros colocamos en el metal y y hacemos la presión con el martillo, no se marque nuestro metal y no se maltrate tanto. Estudié ahí, soy egresado de ahí, ¿sí? Y al conocer el trabajo del vidrio, bueno, uno se enamora. En este caso yo me enamoré del trabajo, de lo que es el vidrio, la transformación del vidrio, ¿sí? Y de ahí hasta ahora me dedico a él. Sus colores, ¿sí? Principalmente esa gama de colores que podemos encontrar en los vidrios, ya sea vidrios importados, fabricados, ¿sí? Por algún proveedor, o nosotros darle el color al vidrio, preparando esmaltes, metiéndolos a horno eléctrico, ¿sí? Y generando sus colores. Eso es lo que le da esa riqueza, ¿sí? Y si a eso añadimos un diseño con el cual nosotros estemos a gusto, bien, se empieza a dar esa pieza que puede llegar a ser hermosa. Aquí es sí tener esa habilidad, esa destreza, porque vamos a comenzar a intervenir ya el material de nuestra materia, que es el vidrio. Y una de las primeras situaciones que el alumno debe de concientizar es no tenerle miedo al material, pero sí respeto y precaución. El vidrio corta y puede cortar en ocasiones muy fuerte, ¿sí? En este caso, teniendo esa confianza en él y la precaución al material, el trabajo fluye por sí solo. Y mucha concentración de lo que es el material. Si estamos trabajando vidrio y sabemos que el vidrio es riesgoso, ¿sí? Es esa parte nada más, pero mucha destreza motriz. Técnicas de transformación son aproximadamente 20, ¿sí? Empezando por una que se conoce en todo el mundo, que es la de vitromosaico. Pasamos a los emplomados, pasamos a pintura en vidrio, que son los vitrales que podemos apreciar en las iglesias, ¿sí? Vemos vidrios o vitrales en Daldever, vemos vidrios horneados, vidrio fusionable, vidrio grabado. Es una infinidad de gamas y se pueden combinar entre ellas. Aquí ellos están trabajando vidrio para fusión, ¿sí? Y vidrio moldeado con fibra cerámica y moldes de yeso. La técnica de moldeado, dependiendo de lo que uno quiera generar, podemos hacer moldeados cóncavos o moldeados convexos y dar, en este caso,
altos o bajos relieves, según sea el caso del molde y el objetivo de la pieza. Aquí esta técnica es fundamental y la que le da mucho sentido al taller de vitrales de la Escuela de Artesanías, que es el esmaltado y pintura en vidrio, ¿sí? Aquí vemos vidrios de ventana, el vidrio flotado, donde los alumnos preparan sus esmaltes y los aplican sobre el vidrio. Una vez aplicados, los sometemos a calor. El alumno hace toda una serie de combinaciones de los elementos que componen el esmalte, que es un fundente y óxidos metálicos. Puede ser óxido de cobalto, óxido de manganeso, óxido de cobre y en fin, ¿no? Se pueden combinar entre ellos y empiezan a darnos esta gama de colores. Aquí vemos una pieza, ¿sí?, que está lista para ser aplicado el esmalte y sometida a calor. Aquí vemos otra pieza ya terminada con esmalte que se conocen como esmalte artesanal, aplicado sobre vidrio flotado, y vemos cómo los alumnos aplican ese esmalte y poder generar la pieza y el efecto que quieren sobre el vidrio. Esta es una parte medular donde el alumno, al conocer esta técnica de esmaltado de vidrio, salen mucha de la parte creativa de cada uno de ellos. Y esta también la podemos ver, esta parte de la técnica de aplicar esmalte sobre vidrio, es en los vitrales que están en las iglesias. Los rostros de los santos, el ropaje y demás, es trasladar el pincel que pudo haber sido de caballete o puede ser de caballete, trasladarlo al vidrio, cambiar la tela sobre vidrio y hornearlo. Esa es la parte mágica del trabajo de horno. Una vez ya teniendo la pieza preparada, lista para hornear, vamos a acomodarla en este horno. Como les decía, este es un horno artesanal. Es un horno que al encenderlo prenden las resistencias. Este es de 3 líneas, un horno trifásico. La corriente entra directa sin dosificación. Una temperatura más o menos de 700 grados a lo que vamos a llegar aquí. Tarda aproximadamente 50 minutos. Bien. Aquí lo que estoy haciendo es, sobre esta cama de yeso, pongo la fibra cerámica, pongo el vidrio y se va a transformar en un relieve cóncavo y en uno convexo, alto y bajo relieve, ya que salgan. Recuerden visitar el mercado de artesanías de la Ciudadela, que ya está abierto. Por ahora hemos terminado. Gracias por acompañarnos, pero recuerden que pueden ver este y todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube y también estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en la próxima aventura aquí en De Todo.